Bien, ahora vamos a tratar de picar el partido, ¿no? No como el clásico que nos dejó como 30 minutos así como que nada. Vamos a picarla. Leonardo de León, senador, preguntas a los panelistas. Sí, capaz que una pregunta un poco en relación a algún comentario que se hizo. Yo creo que la institucionalidad es importante, porque estamos hablando de que el crecimiento se puede dar, ¿no?, en el marco de determinadas políticas, pero cuando se entra en una etapa de desarrollo hay que tener una planificación en todas las áreas del país. Ahora, con respecto al tema del medio ambiente, ¿el nivel de institucionalidad debe estar a un segundo nivel o se cree que hay que tener más centralizado las definiciones desde el punto de vista de las políticas? Sí, sí, puedo tomar la posta. Bueno, no, en lo particular, desde la Cámara de Industria, nosotros creemos de que hay modelos de gestión ambiental que obviamente tienen que partir del Estado. Es lógico que haya una reglamentación en esa materia. Y hablemos claro, Uruguay en tema de legislación ambiental, por más que yo no soy abogado, pero el doctor sí, y seguramente muchos podrán decir de que desde la Carta Magna los principios de conservación ambiental están estipulados en nuestra Constitución de la República. También es cierto que tenemos un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y una DINAMA, una Dirección Nacional de Medio Ambiente, que es muy joven, es decir, tiene muy pocos años. Hablamos de una ley de medio ambiente del año 1994, 1995. O sea, nosotros creemos, los industriales, de que las sinergias entre el Estado y los privados tienen que existir. Pero de alguna manera hay modelos en la región, y pongo el ejemplo de Brasil, donde tenemos, por ejemplo, un control para los grandes proyectos que tiene que ver con el quehacer del país como tal, que define estratégicamente esas políticas, digamos, de largo aliento del Estado, que están regidos por la SISNAMA, un Sistema Nacional de Control de Medio Ambiente. Y después, a nivel estadual, opera la FEPAM, que es una forma de control ambiental que es paraestatal, o sea, tiene el control del Estado, hay auditorías, hay certificación, pero también hay científicos que son privados y que tienen que estar, en cierta manera, calificando para poder llevar el control de los proyectos, que son a veces estaduales, a veces no son de tan envergadura, de tan alta envergadura, pero que tienen que ver con la realidad de la región. Entonces nosotros desde el punto de vista industrial creemos esas sinergias. Tenemos ejemplos concretos. En los últimos años la Cámara de Industria ha logrado desarrollar proyectos con el Estado, independientemente de los cambios de gobierno, independientemente de los cambios de autoridades y del perfil que ellas tenían. Es decir, hay un sistema de disposición final de residuos sólidos industriales que era necesario, era imprescindible. Uruguay no estaba cumpliendo con acuerdos internacionales. Y debo decir que trabajando en conjunto con el gobierno, y cuando hablo con el gobierno hablo con el oficialismo y también con la oposición, porque aquí logramos tener un decreto para la gestión de residuos, clasificación y gestión de residuos, que aquí el amigo Lalchinian lo sabe bien porque él fue director nacional de Medio Ambiente y tuvo que trabajar con una propuesta técnica de reglamentación, que no recuerdo si se redactó durante su gestión o fue posterior, pero que en definitiva los industriales convivimos más de 10 años con una propuesta técnica de reglamentación. No era una ley, no era un decreto. Tuvimos que esperar a junio del año 2013 para que surgiera un decreto. Decreto nada indiferente y que hoy regula la gestión de residuos industriales no asimilables a los urbanos. Bueno, ese decreto salió firmado por los 13 ministros y por el presidente de la República. Nosotros lo celebramos. Lo celebramos porque fue el primer paso concreto que vimos de sinergia entre el Estado y el sector industrial. Creemos de que debemos de involucrar a otros actores, creemos de que el modelo de conservar la paz institucional tiene que estar, pero tiene que haber actores en planos intermedios, profesionales calificados que puedan también estar involucrados en lo que es el control de ese desarrollo. Yo subrayo el tema de desarrollo versus el crecimiento. Y comparto lo que decía Pablo, ¿hasta dónde crecemos? Bueno, los industriales, Pablo, créeme que estamos convencidos de que el desarrollo sostenible es la respuesta a esa pregunta. ¿Hasta dónde crecemos? Uruguay somos 3.350.000 habitantes que producimos, como bien decías tú, Cris, para 30 millones de habitantes en el mundo y pensamos en extendernos a 40, 50. Bueno, tenemos que hacerlo con ciertos niveles de decoro y de estabilidad. Es fundamental eso. El desafío de la Dinama fue constante en estos últimos años. Sí, en verdad, ese desafío
va a ser permanente. La autoridad ambiental en todos nuestros países tiene un rol casi subversivo y va a seguir siendo así. Es decir, mientras que todo el aparato del Estado y los gobiernos de turno promueven las inversiones, básicamente son promotores de inversiones, la autoridad ambiental tiene un rol precautorio y de prevención. Entonces, muchas veces, casi siempre, le tiene que poner un freno y un cierto grado de racionalidad a un apuro por la inversión. Un apuro genuino de los gobiernos que tienen que satisfacer las necesidades básicas de la población, tienen que generar empleo, y la DINAMA o la autoridad ambiental de cualquier país es el que tiene que decir, hasta ahí, por ahora no, vamos a estudiarlo más. Y eso genera siempre muchas rispideces entre el gobierno y la autoridad ambiental. Eso pasa, de hecho, pasó con Aratirí, que era el ejemplo que ponía José claro, Amorín, eso por pasa, ejemplo. pasa en todos los gobiernos. Pasa siempre. Digo, no es casual que un profesional de la autoridad ambiental en cualquiera de nuestros países, con un doctorado, 15 años de estudio, gane menos que un profesional con menos formación en otras áreas del Estado donde, por ejemplo, recauda. Hay áreas del Estado que recaudan dinero y entonces se le paga por la exclusividad, se les paga muy bien, y a la DINAMA cuanto menos se les pague mejor. Ustedes trancan las inversiones. Claro, ese es el enfoque que hay. Controlan. Pero el enfoque es ese. Entonces, Está bien. Entonces, por un lado, el rol subversivo de la autoridad ambiental en todos los países de América funciona igual. Por suerte. Por suerte. Se cumple. Claro, y por suerte los técnicos, sí, los técnicos por suerte suelen ser, y en Uruguay me consta que son tipos sumamente comprometidos con su rol independientemente del sueldo que ganan. Eso es un primer comentario. El segundo comentario, que es tal vez menos coyuntural y un poquito más profundo, es el hecho de que yo estoy convencido de que en realidad el problema de la institucionalidad es un reflejo, o de la débil institucionalidad o los problemas de fragilidad, es un reflejo de que los temas ambientales no son importantes para la sociedad, para los gobiernos, no son importantes para el país. A ver, cuando un problema es importante para un país, el Estado lo regula, lo ordena. Es decir, yo veo un auto espectacular ahí afuera, yo no lo robo. No lo robo por muchas razones, no lo robo porque está mal, pero no lo robo porque voy preso. No lo robo primero que nada porque voy preso. Ahora, si los problemas ambientales son de la severidad que se plantean, si estamos en una crisis hídrica que va a generar... Yo puedo lavar el auto y puedo regar el pasto con agua potable. En España, por ejemplo, hay sanciones. En Uruguay no. A lo que me refiero es, si los problemas ambientales son de la severidad y de la magnitud, yo creo que lo son, pero si para todos los actores... Usted es crítico también, ¿no? Claro, pero en este caso yo soy crítico de la forma que se encara el problema. Hay un gran discurso de la severidad del problema, pero yo riego el agua de la vereda con agua potable y no pasa nada. Entonces, No tan potable. no tan potable. En definitiva, lo que digo es, cuando algo para una sociedad es verdaderamente muy importante, le encomienda al Estado que regule, que legisle y que penalice y que persiga. Por ejemplo, la propiedad privada es muy importante, no se puede robar. Ahora, yo sí puedo consumir un recurso limitado. Un temita que voy a conseguir contigo. Yo creo que este es un tema que va creciendo. Yo creo que el país se va interesando más en estos temas. Y creo que hay algunos ejemplos, yo por eso hablaba de Aratirillo, porque el país entero miró lo de Aratirí. Y yo creo que para que tomemos conciencia, grupos ambientalistas que han salido con muchísima fuerza, en algunos casos yo no comparto, pero que han salido con muchísima fuerza, hicieron que la sociedad tomara conciencia de un problema. Y entonces me parece a mí que cuando nosotros empezamos a hablar de institucionalidad, porque vamos a entenderlo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se creó en el 90. Y 4. 94. ¿Están adelante? ¿No fue el principio del gobierno de la calle? Sí, sí. La ley es del 94. Se creó antes. La ley es del 94. Y la ley al final del periodo. Es una cosa bastante muy reciente. Bastante reciente. Claro. Ahora, cuando hay un problema de estos, y nosotros nos preguntábamos, por ejemplo, está bien, supongamos que Aratirí pasa todos los controles y se puede instalar. Ahora, decíamos, ¿tendrá suficiente fuerza la Dirección de Medio Ambiente como para controlar lo que pasa en Aratirí? ¿La tuvo con UPM, por ejemplo? Te lo pregunto a ti. Así te damos entrada porque has hablado poco. A ver, yo voy a hacer como una reflexión general en relación al tema de institucionalidad. Yo pienso que Uruguay,
en realidad tiene reglamentaciones muy buenas en muchos temas, incluidos los ambientales, pero después no tiene forma de hacerlas cumplir. Y creo que va mucho en el sentido de lo que nombrabas vos, de que el Estado es bipolar con respecto a los temas de medio ambiente, porque necesitan inversión para hacer crecer su PBI y a su vez está bien visto cuidar el medio ambiente. Y es una exigencia de la población que vive en el territorio cuidar el medio ambiente. Yo trabajo más en temas de agricultura. Por ejemplo, cuando las primeras liberaciones de eventos transgénicos en Uruguay era el Ministerio de Medio Ambiente que llevaba la batuta. Cuando se sintió la necesidad de darle para adelante a eso y dejarse de tanta precaución, se lo pasó a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y las consultas públicas, de ser presenciales, pasaron a ser por internet y nadie participa en las consultas públicas. Entonces muchas veces podemos tener la normativa y supuestamente los mecanismos incluso de participación ciudadana, porque los temas ambientales, sobre todo después de la conferencia de Río del año 92 de las Naciones Unidas sobre el tema medio ambiente, se da toda una relevancia a la participación ciudadana. Cuando esa participación molesta, el Estado se encarga de generar mecanismos para que esa molestia se elimine. ¿Tá? Y en estos temas van temas que tienen que ver con la fortaleza de nuestra democracia. ¿Sí? Porque si la gente no participa, no se informa y no podemos tener un debate en que todos estemos en iguales condiciones para debatir, la cosa va mal. Y por eso muchas veces se polarizan las posiciones con respecto a los temas ambientales. Por ejemplo, ahora hay gente que está recaliente en el interior porque la fumigan al lado. Hay toda una cultura de no molestar, de no estar denunciando al vecino, bueno, pero hay gente que ha tenido problemas de salud grave. Entonces, hoy los principales problemas ambientales en el Uruguay tienen que ver con el desarrollo agrícola. Tienen que ver con el problema de las fumigaciones, con el problema de las erosiones de suelo, y hay todo un discurso del Uruguay agrointeligente, innovador y productivo, que yo lo escucho a cada rato, que digo, bueno, pero detrás del concepto agrointeligente, ¿qué hay? Usar biotecnología. Entonces, escuchamos la palabra biotecnología y tiene un efecto tipo Viagra, ¿no? Todos nos erotizamos con la biotecnología y parece que por ese lado. Bueno, la biotecnología es una cosa que inventamos los humanos y con la biotecnología podemos hacer armas biológicas o podemos hacer queso o podemos solucionar el problema de la humanidad con una planta. Le ponemos puntos suspensivos. El próximo bloque empezás vos. Empieza Pablo Galeano de Redes. Claro, porque quedó muy atrás y entonces siempre le cortamos a él. Pero es una buena pregunta para los senadores y planteamos el intercambio. Pausa, volvemos en instantes.